aquellos estudiantes que presentan la dificultad mencionada. Un compañero, creo que es Juan, me corrige si es Juan o no, Sí, me señor. solicitó, eso Juan, me solicitó y de paso entonces quiero que todos aprendan cómo mirar si tenemos una nota pendiente. Quiere decir que a la fecha nosotros llevamos 4 notas. Una de esas aún no está en la planilla, porque esa nota la hicimos la semana pasada, el día jueves, y los estudiantes tienen plazo 15 días para realizarla. Entonces, por eso aún esa nota no está. Pero las otras 3 sí deben de estar. E incluso esas 3, para los estudiantes que no la realizaron a tiempo, ya les toca hacerla de otra forma y es por medio de una recuperación que tiene una calificación inferior a -5, -0.5 de la nota que cada estudiante saque y ya es de forma escrita por medio de un taller. Entonces, la primera pregunta que le quiero hacer a Juan es, Juan, ¿usted sabe cómo ingresar a la planilla de notas? Sí, señor. Bueno, Juan, entonces por favor dígame cuáles son los pasos. Yo lo voy haciendo acá. Voy a abrir un navegador. Después que abro el navegador, ¿qué escribo, Juan? Toca buscar go.gl Punto .gl slash 13 slash 13. C mayúscula, Y mayúscula, Y minúscula y U mayúscula. Muy bien, Juan. Tú eres el que siempre me ayudas con esto. Listo, ¿ahora qué carpeta voy? A notas y talleres. Notas y talleres. Muy bien, Juan. A ¿En lengua qué castellana. lengua castellana? A primer periodo. Primer periodo. Y 8, 1, 2 y 4. Octavo, Ok, 1, 2 y 4. muy bien. Voy a ampliar esto. Lo que nos acaba de explicar Juan es algo que todos los niños, si tienen internet de datos, porque esto no pesa nada, esto pesa menos que el PDF que a veces los maestros mandan, todos los niños lo tienen que hacer, así sea una vez cada 15 días. Yo les aseguro que eso casi no consume datos, consume menos que observar una canción en YouTube, entonces no consume nada. Juan, ¿cuál es su apellido? Entonces lo vemos. Sánchez Gómez Juan José. Sánchez. Por acá entonces estoy bajando. Sánchez Gómez Juan José. Vea. Entonces yo comenté que llevábamos 4 notas, ¿cierto? Y dije que una de esas no estaba en la planilla porque la habíamos hecho el jueves. Eso quiere decir que Juan José debe tener 3 notas. Veamos Juan José cuáles tiene. Tiene una. Juan, ¿alcanza a ver este 3,8? Sí, señor. Listo. Tiene otra. ¿Qué nota es, Juan? 4,5. Muy bien. Y tiene otra que es un ¿qué? 3,6. Correcto, Juan. Quiere decir que a usted no le falta ninguna nota. ¿Qué nota falta ahí en la planilla? Falta esta, que se llama Problemas Sociales 2, pero aún no sabemos si usted la hizo o no. Yo creo que sí la hizo, que fue la Sí, del señor. video, que fue la del video, ¿cierto? Aquí ya me estás confirmando que sí, pero que esa nota Profe, aún no se publica hasta el próximo jueves porque los estudiantes tienen 15 días para realizar dicha actividad. Eh, Alguien por ahí estaba pidiendo Profe también. niño es Alejandro López Aleja, Raquel. sí, Alejandro, bien pueda. profe, a ver si usted me puede mostrar mi nota. Alejandro, vea, yo le voy a hacer el favor de mostrar la nota, pero quiero que todos tengan muy presente los 29 niños que están conectados y que también le comenten a sus compañeritos que todos, los papás, el tío, el abuelo, ¿cierto? La mamá y ustedes mismos pueden ingresar a esta planilla de notas en el momento en que quieran, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde y observar esas notas, porque el link siempre va a estar abierto. Entonces, Alejandro, vea, lo vamos a hacer, pero usted me va a explicar tal cual como me explicó Juan José. Entonces, Alejandro, estoy en un navegador. Esto lo puedo hacer desde el celular, lo puedo hacer desde la tableta, desde el computador. ¿Qué tengo que anotar arriba en la barra de direcciones, Juan?
Digo, Alejandro. Alejandro, para poderte mostrar la nota, me tienes que decir qué anoto arriba. Profe, es que yo no sé de entrar ahí, por eso es que le digo, profe. Exacto, entonces vamos a escuchar a Juan José, porque Juan José nos va a volver a explicar cómo es que entramos. Pero entonces es muy importante que le prestemos atención a Juan José, porque esto ya lo hemos explicado en otras oportunidades y lo interesante acá es que todos aprendamos cómo mirar las notas. Juan José nos quiere colaborar nuevamente, nos explica cómo hacemos. Sí, señor. Toca buscar en el celular o en el computador, buscar en la parte de arriba go.gl Go.gl slash 13 slash 13 C mayúscula, Y mayúscula, Y minúscula y U mayúscula. y ahí que le doy enter. Sí, señor. Listo, enter, Juan. Alejandro, ¿le quedó claro cómo se anota eso que acabo de dictar, Juan? Sí, señor. Listo, Juan. ¿Y ahorita qué hacemos entonces? Nos metemos a notas y talleres, Nos metemos a notas y talleres, lengua castellana, lengua castellana, primer periodo primer periodo y octavos 1, 2 y 4. y octavos que ahí nos está cargando. Octavos 1, 2 y 4. Listo. Alejandro, ¿te pareció sencillo como nos explicó Juan? Sí, señor. Listo, entonces ahorita ¿qué tengo que hacer? Pues bajar a donde está mi apellido. En el caso de Alejandro es López, ¿cierto? ¿O no? Sí, Alejandro, ¿cuál es señor. su apellido? López Henao. López Henao. Entonces vea, Alejandro, usted ve aquí la pantalla. Sí, señor. Eso, entonces aquí tiene 3 notas. Entonces está bien. Tiene un 3,7 que es antecedentes de la literatura, ve arriba dice. Tiene un 4 que es el carnero. Tiene un 2,2 que son problemas sociales. Les pregunto, y quiero que otra persona active el micrófono, aparte de Juan y aparte de Alejandro. Hoy de estas que están aquí arriba, ¿qué nota es la que tenemos que sacar? ¿Cómo titula? Problemas sociales 2. ¿Será problemas sociales 2 la nota de hoy? ¿Qué No, dicen señor. ustedes? ¿Sí o no? No, No, no. por No, ahí dicen que no. ¿Y profe, dónde? Sí, dime. profe. María, profe, María. ¿Será María la nota de hoy? No. Es problema Ah, social 3, profe. ¿Será problema Es social 3 la colonia nota de y hoy? crónica. Es colonia y crónica. ¿Quién fue el que lo dijo? Yo, profe. Juan, A usted no diga. Juan José. ¿Usted por qué sabía que era colonia y crónica y los otros no? ¿Acaso usted dónde lo leyó? Yo lo leí por lo español y por la materia. Juan lo concluyó por 2 cosas. Primero, porque estas de acá son las que corresponden a castellano y según el semáforo hoy tenemos castellano. Estas de acá corresponden a lectores. Quiere decir que María la tenemos, pero la próxima semana que nos toca lectores. Y estas de acá las tenemos de pensamiento crítico. Y no solo por eso lo pudieron haber concluido, sino también por el mensaje que yo mandé al grupo de octavos, porque les voy a leer un pedacito de ese WhatsApp que yo les escribí y que es tan importante, entonces que lo tengan presente. Vean, ese mensaje decía así, dice, para grado 81, 82, 84 de docente, lengua castellana, lectores y pensamiento crítico, 1 de marzo 2021. Cordial saludo, queridos estudiantes y acudientes. Hoy tenemos la quinta nota. La temática a desarrollar es colonia y crónica. Entonces, en el mismo WhatsApp nos dicen la temática que vamos a trabajar. ¿Quién de ustedes no pertenece a ese grupo de WhatsApp que se llama Octavo Lorencita 2021? Octavo Oficial 2021.
Todos pertenecen, ¿cierto? Sí, señor. Exacto, entonces es muy ¿De cuál importante grupo, profe? un grupo que se llama Octavo Oficial 2021, que Yo tienen, no. no perteneces a ese grupo. Bueno, No, es muy, porque está mi tía, pero ella cuando sale de casa no tiene datos. Entonces pedí a la profe de ciencias naturales y me podía poner otra vez, pues ponerme a mí. es muy importante que se ponga usted, eh, porque nada hacemos con que los maestros escribamos ahí cosas de momento que necesitamos. Por ejemplo, como ahora yo escribí a las 7 y lo necesitábamos para las 9. Por eso en esos grupos los que tienen que estar son los estudiantes, no los padres de familia, ni los abuelos, ni los tíos, sino que en ese espacio lo ideal es que estén esos estudiantes porque con ellos es que estamos desarrollando el proceso. Entonces ya tenemos claro que la temática de hoy es colonia y crónica. ¿Cómo hago para entrar a esa actividad? Alguien que me explique, por favor. Profe, ¿puedo explicar yo? Sí, Juan, bien puedo. Uno tiene que ir a donde dice colonia y crónica, y ahí le va a aparecer un link. Usted se mete a ese link. O sea, este link, yo me meto a ese link. Vamos a ver. Ya ahí va a entrar a la evaluación. Ahí algunas veces le pide el correo electrónico de pronto para que le llegue ahí o le llega a, ¿cómo se llama eso? A la página. Muy bien, Juan. Entonces, ahora ya se va a hacer las dos formas. Tanto al correo electrónico va a llegar la nota, como también a la planilla que ahorita vimos. Entonces, la temática de hoy, yo ya la voy a explicar. Ustedes me van a colaborar también con la lectura. Hoy vamos a ser participativos. Hay unas preguntas que son abiertas. Cuando hay preguntas abiertas, a ustedes les va a aparecer un puntaje en la planilla, pero ese no es el correcto. ¿Por qué? Porque hace falta que yo lea las preguntas abiertas. Entonces, digamos, a usted ahorita termina esta evaluación y le aparece 10. Entonces usted va a pensar, ah, saqué uno, la perdí. Y no, no es que haya sacado uno, es que hace falta que yo califique las abiertas. Entonces, digamos, ah, le quedó una abierta, entonces ya pasó de 10 a 15. Ah, otra abierta le quedó bien, le pasó de 15 a 20. Otras tres preguntas abiertas le quedaron bien. Ah, pasó de 2 a 3,5. La última también le quedó bien, pasó de 3,5 a 4. Por eso es importante luego revisar el correo cuando a ustedes les llega la puntuación, porque esa sí es la puntuación real, la que les va a aparecer en el correo electrónico. Entonces empiezo a explicar la narrativa durante la colonia. Es decir, en la primera clase nosotros hablábamos de una civilización de mucho tiempo atrás. ¿Ustedes se acuerdan ese tipo de literatura? ¿Era una literatura europea? ¿Era una literatura indígena? ¿Era una literatura africana? ¿Qué tipo de literatura era? Necesito que me respondan. Antes de esa literatura de la colonia, ¿qué tipo de esas literaturas que yo acabo de mencionar era? ¿Era indígena? ¿Era europea? ¿Era africana? ¿Era de qué? Juan José, no me deje morir. Lo mismo en Una Manuel. práctica es que estoy recordando, no me demoro, espera. Claro, acuérdense, ¿de qué era esa literatura? Esa literatura nos hablaba de qué, nos hablaban de, ¿será que nos hablaba del sol? ¿Será que nos hablaban de los indios? ¿Será que nos hablaba de los mitos? ¿Será que nos mencionaban acerca de la creación del universo? Profe, el que leímos la otra vez entre todos. El que trabajamos la primera vez, es decir, en el mes de enero. Ya llevamos tiempito, ya llevamos más de un mes, pero bueno, les voy a refrescar un poco la memoria. Antes, en la primera clase, nosotros hablábamos de algo que eran antecedentes de la literatura colombiana y mencionábamos que habían unas civilizaciones indígenas antes de la llegada de los españoles, antes del proceso de la conquista, y que se caracterizaban por la parte mítica, por la parte de las leyendas, porque nos narraban cómo había surgido el universo, porque nos contaban cómo se había poblado el mundo. Pues bien, la clase de hoy ya no nos habla de esa literatura indígena. La clase de hoy ya nos habla es cuando llegan los españoles, cuando ya hay un enfrentamiento de otro mundo.
¿cierto? Cuando ya se impone la forma de ver española a este territorio, es decir, al territorio americano. Cuando los españoles llegan a conquistar estas tierras y se quedan en estas tierras, es cuando aparece esta palabra que yo les estoy resaltando aquí en la pantalla. ¿Alcanzan a ver qué palabra es? Colonia. Colonia. Entonces vean, ¿qué tenemos aquí en la imagen? Unas personas muy vestidas, muy bien vestidas, con sombrero, ¿cierto? Con caballo. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Los esclavos. Tenemos esclavos, muy bien, Juan. Y también me gustaría que muchos más participaran. Tenemos esclavos, tenemos personas negras, tenemos entonces indígenas. Y eso es la colonia. La colonia es un proceso en el que los que están acá, que tienen poder, que vienen de España, que tienen riqueza, se apoderan de todo este territorio, que era un territorio indígena, ¿cierto? Que era un territorio donde no se caracterizaba por los caballos. Vean que no, los caballos los traen de España. No era ese territorio. El territorio se caracterizaba por la naturaleza, se caracterizaba por los indios. Entonces la colonia es que otro grupo se impone a una población, la conquista, se apodera y además coloniza. Es decir, empiezan a vivir, empiezan a habitar y empiezan a construir sus casas y convertirlo en un territorio para ellos. Por eso nosotros ahora en estas tierras hablamos español, tenemos una religión católica y nuestras descendencias, culturas y formas de ver el mundo es española. Pero antes de que llegaran acá, pues tenían otra forma de ver el mundo, totalmente diferente. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que si no nos hubieran conquistado los españoles, sino los franceses, ustedes creen que nosotros hablaríamos francés? ¿Sí o no? Pues puede. Sí, la respuesta es sí. Muy probablemente, como nos colabora Juan, es que hablaríamos francés. Si nos hubieran conquistado los ingleses, pues entonces hablaríamos inglés. Como nos conquistaron los españoles, nosotros pues hablamos español y tenemos muchas creencias y muchas formas de ver el mundo de carácter español. Entonces vamos a continuar por acá. Ustedes normal, anotarían su correo electrónico, ¿cierto? Yo aquí estoy como si lo estuviese, como si fuese también un estudiante. Ustedes anotarían el correo de ustedes o de su acudiente. Elijo un nombre, entonces hoy voy a hacer a Gudelo O'Brien, que tal vez está por ahí conectado, simplemente es para dar el ejemplo. Siguiente. Entonces nuestro tema es la narrativa durante la colonia. Entonces vamos a ver qué sucede en esto. Los hechos y sucesos cotidianos, aquellos que narran la vida de los habitantes de una región o población, han sido tema de la literatura. Entonces, en esta literatura de la colonia ya no nos cuentan acerca de dioses, ya no nos cuentan acerca del sol, de la naturaleza, de la luna, de la creación. Ya nos cuentan qué estoy resaltando acá. Sucesos cotidianos. Sucesos cotidianos. Entonces ya nos cuentan es cómo el español va y toma café con la duquesa. Ya nos cuentan cómo el español entonces asiste a las reuniones sociales en este territorio, no en España, sino en este territorio que ya era un proceso de colonia. Ya nos cuentan acá cómo los criollos y los mestizos entonces tienen sus relaciones de comercio en las plazas de mercado. Ya nos cuentan cómo es el proceso de la iglesia y el proceso de evangelizar a las personas de este territorio que no creían en Jesús y la Virgen María. Entonces nos narran unos hechos y sucesos cotidianos. Nos cuentan cómo se ve la realidad. Es como si nosotros empezáramos a narrar en este momento las situaciones que estamos pasando por culpa de la pandemia. Entonces es narrar unos hechos que se evidencian. Aquí ya no había fantasía, aquí ya no era pensar acerca de la naturaleza, aquí no era pensar acerca del dios sol, aquí no era pensar acerca de los sacrificios, no.
Aquí en la colonia se contaba y se narraba lo real. No era nada de fantasía, no era el príncipe azul, no era la doncella que volaba, no era el unicornio, no eran los duendes, no era la pata sola, no era la llorona, no. Aquí eran las cosas tal cual como sucedían y alguien las contaba. Durante la colonia, las obras en prosa empiezan a distanciarse de la simple crónica de la conquista y se adentran en la descripción de la vida cotidiana de los habitantes. ¿Qué puede ser descripción? Entonces, describir es que me den detalles. ¿Detalles de qué? De cómo visten, detalles de cómo se mueven, detalles de cómo hablan, detalles de cómo se relacionan socialmente, detalles de la jerarquía. Entonces, de eso nos habla la literatura de la colonia. En cambio, antes, la otra literatura que hablábamos, que era la literatura indígena, nos hablaba acerca de dioses, de mitos, de la luna, del sol, de la leyenda, de la pata sola, del Moán, ¿cierto? De la creación del universo, muy diferente. Aquí tenemos un apartado, el carnero. Les pregunto, ¿alguno de ustedes se acuerda de qué trata el carnero, que es una obra colombiana escrita por Juan Rodríguez Freile? ¿Alguno tiene una noción de qué trata el carnero? Respondan. Los de Inés. Muy bien. ¿Quién fue el que lo contestó? Yo, señor Regálame el nombre, por favor, para tenerlo presente. Juan Esteban Jaramillo Ramírez. Juan Esteban, excelente, muy bien. El carnero nos hablaba de Doña Inés de Hinojosa, pero alguien que nos recuerde también de qué era que trataba eso, qué era lo que pasaba con Doña Inés de Hinojosa, cómo Se era. enamoraba mucho. Me habló Juan, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien, Juan. Se enamoraba mucho hasta tal punto de qué era lo que ella hacía con sus amantes o con sus maridos. ¿Los mandaba a qué? A matar. A A matar, matar. profe. A matar, muy bien. Por ahí me habló Juan Pablo o me habló quién? Dos Michelle, personas me hablaron. profe. Michelle. Listo, Michelle. Muy bien. Mandaba entonces a matar a sus amantes y a sus esposos para quedarse con los últimos. Pues entonces el carnero nos narra qué. Esto que voy a resaltar acá, vea. Nos narra qué estoy diciendo acá. Entonces el carnero nos narra qué. La descripción de la vida cotidiana de sus habitantes. Eso, Juan, muy bien. Nos narra la descripción de la vida cotidiana de Doña Inés de Hinojosa. Una mujer normal, porque yo les pregunto, en la cotidianidad también hay traición, ¿cierto? En la cotidianidad también hay muerte. En la cotidianidad también hay amantes. Pues este es un claro ejemplo de la narración de la literatura de la colonia, El Carnero. Por eso, El Carnero reúne unas crónicas de conquista y los pormenores de los primeros 100 años de vida de Santa Fe de Bogotá, una de las principales ciudades que en ese momento empezaron a surgir en lo que antes no se llamaba Colombia, sino que pasó todo un proceso, antes de Colombia, entonces Nueva Granada, y también recibía otros nombres que se llamaban a este territorio. Seguimos entonces por acá. Tenemos un pequeño fragmento del Carnero de Juan Rodríguez Freile y empezamos aquí la actividad. Esta actividad tenemos un pequeño fragmento también que nos va a colaborar alguien, me ayuda también a leerlo, de la Madre Francisca Josefa de la Concepción del Castillo. De este hay unas actividades, entonces lo vamos a leer y ya lo empezamos a explicar cada una de las preguntas. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar ahora en el proceso de lectura? ¿Profe, puedo yo o otra persona? Sí, sí, Juan, muchísimas gracias por salvarme. Juan, bienvenido. ¿Alguien más por ahí activó el micrófono? Yo, profe. Confírmame el nombre, por favor. Ocampo Gallego David. Listo, David, claro que sí. Profe, si quieres empiezan a leer ellos, que yo casi siempre leo, entonces que empiecen Ajá. ellos y yo termino. Listo, entonces empiezo, sigue David y luego Juan. Dice, pues, como digo,
Era grande mi padecer interior, y era tal que leyendo algunas veces las penas de las potencias de los condenados, me parecía aquello lo que yo decía, y aunque en tiempo que asistían mis padres en la ciudad, tenía el consuelo de ir algunas veces a la compañía, a donde hallaba alguna respiración en mis penas. Vea, es de dolor en mis penas, mas esto eran pocas veces y con el trabajo que digo. Y fuera de eso, yo no me sabía o no podía explicarme. Con mi campo todo me faltaba, aunque allí recibía a nuestro Señor los días de fiesta que decían misa. Es una plegaria, es un dolor, ¿cierto? Hay pena, menciona todo lo que le faltaba, pero que también en esta zona recibía a nuestro Señor. Por tal motivo es un fragmento religioso. Recibía la misa. Sigue, por favor, Ocampo, por acá. Y en uno de ellos me hizo nuestro Señor el beneficio de que fuera a decirnos el padre Matías de Tapia, a quien entrando a reconciliarme para Reco- comulgar. Dije algo de mis fatigas y tormentos que pasaba y quiso nuestro Señor que me entendiera y alentara tanto que yo Hasta quedé ahí, con David. aliento. Muchísimas gracias, David. Entonces tenemos una persona que tiene penas, que tiene dolor, que está sufriendo y se dirige, ¿cierto? Se dirige a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Vean, vean esta narrativa tan religiosa de la época de la colonia y fue a expresar sus fatigas, como lo decía David, sus tormentos, y quiso que el Señor entendiera y alentara. Entonces el Señor Jesucristo, el Señor Dios, le dio un respiro, quedó con aliento y esfuerzo para sufrir esos tormentos. Sigue, Juan. Profe, ¿dónde íbamos? En tormento, ¿cierto? Y con Sí. mayores deseos de servir a nuestro Señor. En este tiempo conocí como todo mi refugio había de ser, y todo mi vivir, nuestro Señor Sacramento. Ángela Robledo y María Fernández. Ma- Madre Francisca Josefa de la Concepción del Castillo. Muy bien, es hasta ahí. Entonces, ¿qué nos narraron en este fragmento? Una religiosa, ¿cierto? O una persona que tiene pena, que tiene dolor, que está sufriendo, que se dirige a nuestro Señor Jesucristo para que le dé un poco de tranquilidad, para que le ayude con sus tormentos y así es, encuentra en él una tranquilidad y una forma de vivir. Ahora observemos entonces esas preguntas. Vean lo que dice. En el siguiente texto, la autora relata una contradicción de sentimientos, es decir, que se enfrentan dos tipos de sentimientos y aquí nos dan 4 opciones y solamente debemos de elegir una. Entonces, en ese fragmento que leímos hay odio y amor. ¿Será que esto trata acerca de odio? ¿Será que esto trata acerca de amor? ¿Será que en el fragmento mencionaban algunas parejas que estaban enamoradas? ¿O será que esa respuesta es la incorrecta? Tenemos B. En la B nos mencionan esperanza y desesperanza. ¿Será que el fragmento entonces nos habla de un poco de esperanza para solucionar nuestras penas y nuestros dolores, nuestras fatigas? ¿O será que nos habla también acerca de la desesperanza, que es esa tristeza, ese dolor, esa agonía que puede estar pasando una persona? Entonces nos menciona en el fragmento tanto dolor por parte de la desesperanza y tanto esperanza también como solución de ese dolor. ¿O será la C? ¿Será que solamente me mencionan sufrimiento y sosiego? ¿Qué significa sosiego? Como confusión, temor. Entonces, ¿será que en ese fragmento solo me mencionan cosas de dolor
y no ninguna solución, porque si me mencionan solo cosas de dolor, pues entonces será sufrimiento y sosiego. Si no hay ninguna solución, pues sería esta. Si hay solución y también dolor, pues sería esta. Y si por el contrario solo hay odio y amor, pues sería esta. Y tenemos la cuarta y última opción, que es cordura y locura. ¿Será que aquí lo que nos están hablando es de una monja que se está volviendo loca, pero que a su vez logra encontrar la cordura, es decir, soluciona esa locura? Bueno, tienen que elegir solo una es la correcta para que la piensen muy bien. ¿Dudas de esa pregunta antes de continuar con la segunda? No, señor. Listo. Entonces vamos a continuar con la segunda. Dice, escriba el fragmento, algunos hechos que brindan respiro a las penas que relata la autora. Entonces aquí es escribir un fragmento o copiar un fragmento del que está arriba, donde brindan un respiro. ¿Qué es brindar un respiro? Como una voz de aliento. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Buscar, devolverme en el fragmento y encontrar una línea donde nos diga que ella encontró respiro. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo acá, yo quedé con aliento y esfuerzo para sufrir mis tormentos. Entonces aquí yo encuentro un respiro, ¿cierto? Un aliento. Entonces yo podría con esto responder acá. Ese es un hecho que brinda respiro a las penas que relata la autora. Ustedes pueden encontrar ese u otros, porque también hay otros. ¿Duda de esa segunda pregunta? Profe, una preguntita ahí en la segunda. Sí. Es que hay hartos fragmentos, entonces uno puede escribir uno de esos. Sí, tienes que anotar como mínimo 2. Ah, bueno, señor. Gracias. Sí, yo ahí ya te colaboré con uno, entonces puedes encontrar otro. Listo. Esa segunda pregunta. Tercera pregunta. A partir de la lectura, explica cuál puede ser el remedio a los padecimientos expresados por la autora. Presenta tu respuesta en clase, entonces la vas a presentar escribiendo acá. ¿Qué nos preguntan acá? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es ese remedio para que la autora haya solucionado sus penas? Ah, el remedio, digamos, ¿cierto? Voy a inventar algo. El remedio fue que se encontró con el padre y el padre le hizo una oración y ese fue el remedio. Ahí sabemos que es otro remedio, ¿cierto? Ahí nos mencionan muy claro cuál fue el remedio, que es un remedio también religioso, y pues ahí vamos a anotar el remedio. Como ella logró entonces solucionar o encontrar un poco de tranquilidad a esas penas y a esos dolores que estaba viviendo. ¿Dudas de la tercera? ¿Dudas de esa? No, señor. Listo, entonces seguimos por acá. A ver. Bueno, dice, plantea tu opinión sobre el hecho de que los cronistas españoles hagan parte de los inicios de la narrativa colombiana. A partir de esto, explica la importancia de la obra de Juan Rodríguez Freire. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una opinión. Ustedes van a opinar, es decir, lo que creen ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Que los cronistas españoles, ¿cierto? Los españoles sean los que hayan dado inicio a la narrativa colombiana y se pueden guiar por medio de la obra del Carnero, que fue lo que ahorita leímos, y lo que nos explicó Juan y los otros compañeros de la obra que habíamos leído de Inés de Hinojosa. Es decir, ¿a ustedes qué les parece que estos textos, como el de Inés de Hinojosa, de matar a su esposo, de tener sus amantes, qué opinan ustedes que estos hayan sido los primeros textos, entre otros, que caracterizaron la literatura colombiana de esta época? Le damos la bienvenida a la estudiante López, no sin antes aclararle que la clase empezó a las 9:05 de la mañana y es fundamental que inicien las clases puntuales para no perder la explicación. En este momento pues ya casi hemos terminado y pues tendrá algunas dudas. No obstante,
está siendo grabada esta reunión. Profe, ¿puedo hacer una pregunta sobre este? Claro que sí, Juan, y el que necesite bien pueda Es que no entendí, profe, si es que sobre el hecho de los cronistas españoles, ¿cómo así sobre lo del carnero o lo que usted explicó sobre el texto? Mira, aquí juega dos cosas. Por ejemplo, puedes utilizar lo del carnero, ¿cierto? Que fue lo que habíamos leído de Inés de Hinojosa. ¿Qué te parece que esta sea una de las obras más importantes de ese proceso de la conquista española? Pero también hay otros textos, que era lo que nosotros hablábamos en una clase anterior acerca de los conquistadores que vinieron a apoderarse de estas tierras y que narraron lo que encontraron apoderándose de la riqueza de este pueblo indígena y a su vez también destruyendo toda una civilización, ¿sí? Antes, pero yo puedo hacer lo que usted explicó la otra vez sobre los indígenas, hacer sobre eso Co también, ¿cierto? Correcto, sí, también. Ah, bueno, gracias. Listo. Por acá le vamos a dar entonces enviar. Para darle enviar debo tener algo contestado, entonces voy a poner una A solo para ejemplificarlo. Obviamente ustedes escriben la respuesta correcta si no les queda mal. Y le voy a dar por acá siguiente. Entonces, por este lado, me aparece una información importante que es acerca del teatro de la emancipación. ¿Qué es eso de la emancipación? ¿Ven la palabra que yo estoy resaltando acá? Sí, señor, independencia. Independencia. Pues bien, la emancipación es algo muy parecido a la independencia. Entonces, ¿qué pasó con la independencia? Pues bien, el grupo de criollos, es decir, hijos de españoles, pero que nacen en América, buscaban un reconocimiento. ¿Y por qué buscaban un reconocimiento? Porque, ¿cómo les parece que en este territorio de la colonia ya habían españoles, es decir, personas que llegaban de España, pero también habían hijos de españoles que se habían quedado en este territorio y pues habían tenido familia acá? Pues bien, los hijos que habían nacido acá en este territorio no tenían los mismos derechos que sus padres que habían nacido en España o que las otras personas que hubieran nacido en España. Esas personas que nacieron aquí en este territorio, pues resulta que no tenían los mismos derechos y por eso decidieron hacer este proceso, emancipación, es decir, hacer un proceso de independencia. Y cuando hay una independencia, ustedes entenderán que habrán batallas, ¿cierto? Habrán guerras, habrá que habrán enfrentamientos. Pues estas batallas, estos ánimos de guerra, pues generaron algo que es un teatro de la emancipación y generaron una poesía y una narrativa que cuenta la lucha, la sangre derramada, el sufrimiento del pueblo por ser liberado, por tener la independencia, por dejar esa conquista y por dejar ese pueblo español a un lado. Le damos la bienvenida a Karen Ortiz, no sin antes aclararle, Karen, la importancia de iniciar estas sesiones puntuales, porque ya son las 9:45 y pues siempre se pierde mucha información. Entonces dice, en la época de la independencia los ánimos estaban exacerbados. ¿Cómo así que exacerbados? Estaban alterados, estaban bravos. Los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en Profe, América. Sí, dime, Juan. profe, cierto que en la donde dice escriba el fragmento algunos hechos que brindan respiro a las penas que relatan la autora, cierto que hay que copiar dos Dos cositos. fragmentos, sí, dos líneas. Ah, gracias, profe, perdón por interrumpirlo. Vale, Juan. Los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en América, buscaron el reconocimiento de su derecho a autogobernarse, es decir, que ellos pudieran elegir. El teatro en Colombia empezó a desarrollarse más tarde que la poesía y la narrativa, en los albores de la época de la independencia, como una expresión de sentimiento patriótico. Entonces aquí había un sentimiento patriótico, una lucha. En esta literatura entonces ya se narra la lucha, el deseo de libertad,
el deseo de no depender del reinado ni de la monarquía española. Es ese el tipo de literatura. Entonces dice así, la poesía, el periodismo, el ensayo y el teatro son los principales vehículos de expresión del sentimiento patriótico, aunque también abundan los textos académicos. Entonces estas personas de esta época que deseaban independencia por medio de la poesía, el periodismo, el ensayo y el teatro, expresaron todo ese deseo de ser libres. Expresaron todo ese anhelo por dejar atrás la historia española, la dependencia al gobierno español y a la monarquía, y expresaron en esta literatura su postura y su identidad como tal patriótica, nacidos en este territorio. Por aquí tenemos un pequeño diálogo, ¿cierto? Un ejemplo de los que nos comentan ahí. Y aquí tenemos unas obras fundamentales, por ejemplo, del teatro. En Colombia se inicia con las obras que acabamos de mencionar acá, que tenemos el ejemplo, este fragmento de arriba de Guatímoc, de José Fernández Madrid. Las convulsiones también es una obra muy especial y muy importante de Luis Vargas Tejada, que también nos habla acerca de esas tradiciones de la época de Bogotá, de esa época de Santa Fe de Bogotá. Eh, es un sainete, como lo dice acá, de las costumbres de su tiempo. Y tenemos aquí ya unas preguntas. Entonces dice así, identifica en el fragmento dos temores que padecen los españoles. Entonces, aquí tenemos esos fragmentos. Tenemos entonces primero que leerlo, la parte aquí donde dice el ejemplo, y que vamos a identificar entonces acá dos temores, o sea, dos miedos que se padece en cuanto a este territorio español. Y tenemos acá el Memorial de Torres corresponde a un texto no literario, cuyo propósito es la denuncia de injusticias vividas durante la gestación de la independencia. ¿Qué tienes que responder? ¿Qué aportes cree que se hicieron estos textos a la producción literaria de dicha época? Entonces les voy a explicar esta pregunta bien. Como ahorita lo hablábamos, en la época de la independencia se utilizaban ciertos textos para poder expresar ese desazón, ese disgusto. Aquí lo que nos preguntan es cómo ustedes creen, ¿cierto? ¿Cómo ustedes analizan esos aportes que hicieron esos textos a la literatura de esa época? ¿Les parece interesante que la literatura sirva para expresar ese inconformismo, para expresar ese sufrimiento, para expresar ese deseo de libertad? ¿Sí? Es interesante que la literatura no solo sirva para embellecer, no solo sirva para entretener, sino además sirva para denunciar. ¿Les parece eso interesante? ¿Qué duda tienen de esta pregunta o para volverla a explicar? ¿Puede volver a explicar, profe, por favor? Claro que sí, mira. Yo ahorita mencionaba que en este tipo de literatura, que es una literatura de la independencia, se utilizaba el poema, se utilizaba el teatro, se utilizaba el periódico para denunciar, para criticar la situación política y social que se vivía en esa época. Entonces aquí lo que tenemos que responder es, ¿ustedes qué creen, cierto? ¿Qué aportes creen que la literatura apoyó a esta época? No solo entonces hubo aportes para entretener, no solo hubo aportes para divertirse, sino que hubo unos aportes más importantes. Esos aportes pueden ser relacionados con qué, ¿cierto? Entonces aquí habrían respuestas como, por ejemplo, la denuncia pública, también entonces el demostrar ese deseo de independencia, el querer expresar ese mismo maltrato que se vivía en dicha época. Entonces a eso hace mención. E igual en esa parte de arriba, ahora cuando ustedes abran el link, pues les va a aparecer también eh, otras ideas referente a ese tema. Bueno,
Y por acá tenemos de ese mismo fragmento que ahorita se los voy a copiar, que ese es el fragmento que hace falta de Camilo Torres. Entonces aquí nos pregunta, el fragmento que ahora va a estar ahí copiado, que no lo vamos a leer en este momento, pero que va a aparecer ahora copiado ahí, tenemos que expresar si ustedes consideran que es más adecuado como una comedia o como una tragedia. Es decir, que ese fragmento ustedes lo consideren mejor narrado de forma cómica o que si fuese mejor narrado de forma trágica. Y van a justificar la elección de ese pequeño fragmento. ¿Dudas de esa pregunta? Bueno, y por acá nos vamos para la última parte. E igual no se les olvide que si tienen dudas, también me pueden preguntar por el WhatsApp y pues con mucho gusto se les va a contestar. Y la última parte nos habla acerca del proceso de las crónicas de Indias. A pesar de que este tipo de texto carecía de intención artística, es decir, las crónicas no se hicieron, nunca se hicieron para entretener, ¿no? Las crónicas se hicieron fue para contar, para narrar lo que ellos observaban. ¿Quiénes eran ellos? Los españoles. Era para contar lo que los españoles veían como la naturaleza. Los textos de los cronistas de América concuerdan más con un relato de ficción, debido al extrañamiento que les produjo la realidad americana. Entonces, claro, como se encontraron animales diferentes, animales exóticos, se encontraron plantas también exóticas, entonces esto hizo que pareciera ficción, porque además los hombres saltaban de piedra en piedra, ¿cierto? Los hombres no vestían, no tenían ropa, los hombres comían crudo, entonces parecía más un proceso de ficción, más un proceso inventado para el pueblo español, porque el pueblo español estaba más acostumbrado pues a la tradición, a observar al hombre vestido, sentado a la mesa, a la casa, a la gris, al cemento, y encontrarse aquí toda una selva, todas unas flores, todos unos frutos, todos unos animales y unas personas totalmente diferentes. Entonces, por eso pareciera más un proceso de ficción, algo sacado del mundo irreal. Especies que saltan por los árboles, van de piedra en piedra comiendo sus animales cuando estaban aún vivos mientras gritaban, porque no nos olvidemos que en ese territorio pues no se hablaba español, sino que tenían sus propias lenguas. En este sentido, la crónica toma elementos de la historia, pues describe lugares, hechos y personas reales, y de la literatura, pues el cronista emplea recursos literarios como la hipérbole. ¿Alguno se acuerda qué es la hipérbole? ¿Alguno por ahí tiene noción qué puede ser eso de hipérbole? Pues bien, la hipérbole es la exageración. Eso es hipérbole. Hipérbole es exageración. Y de la ficción, seres fantásticos tomados de los bestiarios y de las leyendas antiguas. El valor de la crónica. La crónica, entonces, ¿qué es la crónica? La crónica es una mezcla de noticia y novela, de trabajo historiográfico y literario. La crónica de Indias alimentó la imagen de que los europeos hicieron del Nuevo Mundo, porque por medio de la crónica, los europeos conocieron que el Nuevo Mundo, es decir, América. Conocieron sus gentes, conocieron sus costumbres y sus paisajes. En ella primó por largo tiempo la voz del conquistador triunfante y caballeresco. Les pregunto a ustedes, ¿quién escribió la crónica? ¿Los españoles o los indígenas? A ver, arriésguesen. ¿Quién puede responder eso? ¿Quién escribió crónica? Los Ah, españoles, profe, muy, los españoles. muy bien, los españoles. Los españoles fueron los que escribieron la crónica. Y como la escribieron, entonces ellos se hacían ver como triunfantes, como todos unos caballeros. Situación que apenas vino a cambiarse hacia finales del siglo XVI, porque a finales del siglo XVI ya empezamos a comprender que los españoles no eran tampoco tan buenos,
que los conquistadores tampoco eran tan buenos, sino que por el contrario se habían apoderado de un territorio y habían hecho sufrir a un pueblo indígena y a toda una civilización olvidada con el paso de los siglos. ¿Y por qué? Porque se empiezan a conocer, porque estos ya eran escritos por indios y por mestizos. Y claro, cuando sucede algo, siempre se tienen dos versiones. La versión entonces de la primera persona afectada y la versión del que afectó. Y por lo general, según quien cuente la versión, pues va a ponerse como el bueno y la otra persona con el malo. Con ello, las crónicas de India empezaron a complementarse con las crónicas de Indias, que así fue como empezaron a llamar ya la realizada por los indios y por los mestizos. En la crónica se mezcló indudablemente la cultura caballeresca y la imaginería de los bestiarios medievales. Entonces había un poco de ficción. No obstante, la publicación de las crónicas estuvo sometida a revisión de distintas autoridades que censuraban todo aquello que iba contra los preceptos católicos, como la descripción de las prácticas sexuales y ritos nativos. Como en esos indígenas habían unos ritos que tenían que sacrificar a personas y también habían unas prácticas sexuales que para los españoles no era permitida, pues los católicos, la iglesia, decidía qué borraba de esos ritos nativos y decidía qué quitaba o qué no de esas prácticas sexuales. Por eso muchos de esos acontecimientos no están narrados, no se saben y solo pertenecen a la oralidad, es decir, que fue transmitida de voz a voz de una generación a otra generación. Y tenemos por acá un fragmento. Este fragmento se llama Décadas. Le voy a pedir el favor a Juan José si me ayuda o a tal vez a Ocampo leyendo este fragmento de Décadas. ¿Desde dónde, profe? Yo te hago el favor. Gracias. Aquí. Y habiendo ido a pescar una noche de luna muy clara, más de 30 indios de un acatepeque estando hablando. Hallaron cerca de sí grandes silbos y vieron un animal que les miraba. Con ojos como de fuego y de miedo se subieron a los árboles y como llegó, vieron que era como culebra, que tenía los pies como árboles y como llegó, vieron que era como culebra y que tenía los pies como de un palmo y una forma de alas encima, y era largo como un caballo, y andaba despacio. Y de este miedo no volvieron más allí 3 indios de los que lo certificaron que pasando por aquel río habían visto aquel animal, dando silbos y dieron las señas de él, y dijeron que les parecía que bajaba a beber al río, y un indio iba detrás de los otros tan espantado que murió. Que murió luego, sí, gracias. Entonces, ¿qué nos toca colocar acá? Esta es la primera pregunta. Dice, ¿qué elementos históricos del fragmento que nos acabaron de leer y literario se encuentran ahí? ¿Qué elementos? Ah, entonces yo puedo decir, entonces me regreso por acá, ¿cierto? Entonces yo puedo decir qué elementos históricos, entonces puedo decir 30 indios de Acatapeque, porque es algo histórico, porque en realidad existieron, ¿cierto? Entonces esos son elementos históricos. ¿Y qué puedo anotar de elementos literarios? Elementos ya como tal que hace parte de esa creación. Entonces, por ejemplo, esto hace parte de lo literario y dijeron que les parecía que bajaba. No es histórico porque les parecía, es algo literario, les parece que bajaba a beber al río y un indio iba detrás de otro, tan espantado que murió luego. Esto es narrativo, esto es una historia, esto puede ser un cuento, puede ser fantasía, puede ser realidad. En cambio, mencionar, por ejemplo, como tal la cultura, eso se hace parte de lo histórico. ¿Qué dudas nos quedó de esta pregunta? ¿O la volvemos a explicar? Sí, profe, por favor. Listo, mira, en esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que anotar los elementos históricos y literarios que hayamos encontrado en este fragmento. Entonces tenemos que anotar cosas, por ejemplo, históricos. Entonces, histórico, vamos a colocar lo que consideramos que pudo haber pasado. Histórico. Por ejemplo, lo que fue verdad, digamos, ¿cierto?
lo que nosotros hayamos identificado en el fragmento como verdadero, lo de la civilización, ¿cierto? Tal vez la zona geográfica también. Y en literario, aquello que tal vez no sea verdad, o sea que puede ser imaginación. ¿Imaginación de quién? Del que escribió el fragmento. Un poco más claro, Sí, señor, gracias. con gusto. Por acá dice, nos preguntan, ¿qué costumbre indígena es posible identificar? Entonces nos toca comprender entonces, leer, identificar cuáles son esas costumbres que se podrían comprender en ese fragmento. Entonces, que bajan a ciertas zonas, que por lo general van a tal parte. Ahí es donde nos toca leer nuevamente este fragmento y reconocer entonces qué costumbres tienen, cómo tal vez se oían, cómo se expresaban, cómo, qué papel jugaba la culebra, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer ahí. Y aquí dice, ¿quién narra la historia? ¿Cómo se enteró de ella y qué elementos del texto permite saberlo? Aquí nos toca entonces analizar nuevamente el texto y mirar entonces quién es el que narra la historia. ¿Será un indio? ¿Será un español? ¿Cómo se entera de la historia? Nos toca entonces ahí imaginarnos y crear la historia. Vean, niños, hoy nos cogió la tarde porque son las 10:02, pero entonces lo que vamos a hacer es, van a pasarse al link, por ahí en 5 minuticos se pasan al link, lo resuelven y si tienen dudas, me pueden escribir al WhatsApp y yo con mucho les respondo, con mucho gusto les respondo, dado que ahorita también tengo clase con otro grupo para poder iniciar a tiempo. Entonces, cualquier cosa me comentan. Les deseo un feliz día. Si tienen algo que comentarme, bien pueden activar sus micrófonos. Profe, Muchas gracias, Sí, profe. sí, dime. una pregunta, ¿y para los que ya lo resolvieron? No, para los que ya lo resolvieron, pues genial, excelente. Felicitaciones. Ojalá haya quedado bien. Ah, bueno, Muchas gracias, profe. Es con mucho gusto. Que tengan un feliz día. Cualquier cosa nos estamos comunicando Bueno, profe, por chao, el Dios la WhatsApp. bendiga. Igualmente, Juan, feliz día. Chao, pues, que tengan un buen día. Chao, Igualmente, un feliz día. Chao. Chao, profe. Chao.